Bienvenidos al canal del Monito Plateado. Estamos hoy a sábado 8 de febrero de 2025 en nuestro análisis de mercado 360, donde analizamos metales preciosos, oro y plata. Menuda subidita la del oro, muy cerca de nuestro objetivo alcista. ¿Qué podría venir a continuación? Analizamos también SP500, analizamos Nasdaq. Veremos empresas relacionadas con el SP500 porque un suscriptor nos ha pedido que analicemos Meta. También tenemos un par de empresas más relacionadas con el sector del automóvil eléctrico. Rivian y Enovix, si no me equivoco. Y también miraremos renta fija porque es importante, está habiendo movimientos importantes derivados de los datos más importantes de la semana, que son empleo e inflación. Vamos a por nuestro análisis, vamos allá. Estamos viendo en pantalla el gráfico del oro. Como podéis ver, estamos muy cerca, nos hemos quedado tremendamente cerca de nuestro objetivo, que lo marcamos ya hace 2 o 3 semanitas, que era este 2889. En concreto, el máximo del día, lo estáis viendo ahí, es 2886,80. Nos hemos quedado apenas a 3 puntos de nuestro objetivo. ¿Quiere decir esto que no vamos a tocar el objetivo? Hombre, yo me sentiría más cómodo si finalmente la cotización del oro lo tocara, lo rebasara por 5, 10, 15 puntos, entonces me sentiría un poco más cómodo. Pero si esto ahora mismo decidiera ir hacia abajo, que no lo creo, pues yo más o menos lo podría dar por bueno, pero me sentiría un poco más cómodo si lo tocáramos de verdad y lo rebasáramos un poquito. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona el mercado va a su completa bola. Fijaros bien, os quería enseñar esto porque he estado trazando las directrices estas, lo veis, el canal este de aquí, alcista, que más o menos funciona bastante bien. Se va a la parte alta del canal, se ha ido a la parte baja del canal y ahora parece que se quiere dirigir a la parte alta del canal. Por lo tanto, sigo viendo bastante probable que nos acerquemos a este 2889, que lo toquemos y lo rebasemos un poquito. El número este, ¿de dónde sale? Os enseño un poco el cálculo para que lo tengáis un poco a mano y que entendáis mi razonamiento. Vamos a verlo. Si yo hago una proyección de Fibonacci, lo que me sucede es que si yo cuento como que esto es una 1, 2, la 3, el movimiento 3 impulsivo suele llegar siempre al 161,8. Y ese es el motivo por el que le he dado un objetivo mínimo de 2889. Ojo, no tiene por qué pararse aquí, ¿eh? A lo mejor se nos va a la parte más arriba y se nos puede ir a 2950, o incluso si viniera con mucha fuerza se podría venir a los 3000. El problema que yo le veo a que se nos vaya a los 3000 ahora mismo sin hacer una corrección intermedia es que estaría muy sobrecomprado y lo más probable es que a la llegada de los 3000 le saliera papel, porque es un número psicológico muy importante. Y muchos inversores, si están ganando mucho dinero, probablemente recogerían beneficios en la zona esta de aquí. Así que tengámoslo en cuenta, ¿vale? El oro, para mí, fortaleza. ¿Dónde se invalidaría nuestro escenario alcista ahora de más corto plazo viendo este gráfico diario que estamos viendo aquí ahora mismo? Pues para mí está claro. Si empiezan a saltar bolas rojas, nos dirá, cuidado, estoy en una corrección en formato diario, ¿vale? En formato diario. Pero si la cotización finalmente perforara esta directriz de aquí que hemos dibujado, que parece que funciona bastante bien, es decir, si hiciera un movimiento en plan, vengo hasta aquí, toco, hago un pullback y luego pierdo este mínimo, así es como se pierden las directrices, entonces podríamos decir que a lo mejor este movimiento impulsivo ha terminado definitivamente. Y esto nos llevaría pues a lo mejor a 2700 o por debajo de 2700. Pero hasta que eso no suceda, la cotización del oro tiene fortaleza. Eso es importante, no hay que ponerse contra tendencia, ¿vale? Luego, segundo punto, tenemos que hablar de la plata, porque nos lo dijo un suscriptor la semana pasada y tiene toda la razón del mundo. En la plata ha saltado en formato semanal nuestra primera bola verde. ¿Por qué? Porque está acompañando al oro. La plata normalmente siempre va detrás del oro. Si al oro le diera por escalar hacia esos $3000 por onza, la plata probablemente conseguiría romper esta zona, que es un muro, lo estáis viendo, ¿no? Estáis viendo que esta zona de aquí es un auténtico muro. De hecho, si lo pongo en formato diario, fijaros bien, es un muro que está completamente plagado. Fijaros cuántas resistencias que tiene. Allá donde miremos tiene resistencias. A ver si lo puedo ampliar un poquito más para que lo veáis bien. Resistencia, resistencia, resistencia. ¿Y ahora qué ha hecho? Pues se ha comido la resistencia. Cuidado, porque la plata es muy volátil. Como el oro
presione los precios hacia arriba acercándose a esos 2.950 o 3.000, la plata yo creo que tiene muchísimas probabilidades de hacer saltar por los aires esta resistencia y entonces se nos vendría a los 35. Pensad que la plata está súper manipuladísima, hay muchos hedge funds que están cortos, entonces si se rompe esta resistencia van a tener que cerrar cortos rápidamente y eso lo que hará será impulsar el precio de la plata. La plata está realmente interesante, además fijaros bien en lo que decía el suscriptor con mucha razón. Primera bola verde. Esto lo que indica es que la plata está despertando, pero el cierre semanal es feote. El cierre semanal es feote porque tiene un retroceso, no ha conseguido cerrar por encima de estos niveles y ya sabéis que yo le doy mucha importancia a los cierres semanales. ¿Por qué? Porque los cierres activan maquinitas, activan algoritmos. Si hubiéramos tenido un cierre por aquí arriba en 33, seguramente los algoritmos dirían, la semana que viene hay que comprar plata, comprar. Y entonces lo que harían era impulsar también los precios hacia arriba y obligarían también a los que están cortos a cerrar los cortos porque nos hemos equivocado de dirección, ¿vale? Muy interesante, ¿eh? El mercado de metales preciosos está realmente interesante. Vamos a ver el SP500, porque el SP500 está teniendo problemas. Nos despertábamos otra vez el lunes con problemas. Vamos a ver la vela diaria. SP500, fijaros bien, en formato diario estamos viendo ahora. Nos despertábamos el lunes, esta es la vela del lunes con un gap de apertura tremendo. Bueno, el viernes ya tuvimos una bajada increíble. Pero es que es lo mismo que la semana anterior. La semana anterior nos despertábamos con el rollo de DeepSeek también, una bajada el viernes y el lunes gap de apertura bajista. Cuidado porque esta semana hemos tenido una vela igual de contundente que la que tuvimos el viernes de la semana pasada. Un poco lo que estaba viendo yo en mercado es que parece que se está creando una pequeña pauta, que yo creo que es paranoia del mercado, ¿vale? Se está creando una pauta un poco extraña, que yo creo que es paranoia, que es la de miedo al fin de semana. Fear of the weekend, ¿vale? Un poco por decirlo así en inglés, ¿vale? Pues es que básicamente nos estamos despertando últimamente caída DeepSeek, viernes, lunes, caída aranceles y a lo mejor el mercado tiene miedo de que este fin de semana nuestro amiguito Trump o quien sea, o los chinos o lo que sea, nos la líen parda, hablando un poco en plata, y nos hagan hacer un gap de apertura bajista el lunes por la mañana, ¿vale? Entonces hay un poco de miedo y a lo mejor se venden posiciones al final del día, tenemos que tener cuidado con esto. Lo que pasa es que yo os voy a dar un poco mi visión de lo que creo del SP500. Yo creo que esto es un engaño. Os lo digo muy en serio, yo creo que nos están intentando acribillar a malas noticias para que pensemos que esto no va a subir, pero es que mi visión con el SP500 es alcista. Yo creo que veremos los 6.600. No sé si este año o el año que viene, pero yo creo que los veremos. Y cuando digo que veremos los 6.600, cuidado, yo creo que si llegamos aquí este año, llegaremos muy sobrecomprados después de llegar aquí. Si la narrativa no ha cambiado y los datos no han cambiado, yo esperaría una corrección bastante potente en SP500, ¿de acuerdo? A mí lo que estoy viendo es que aquí se está acumulando un tapón, ¿vale? Están acumulando posiciones. De hecho, si pusiéramos el gráfico diario, probablemente estaríamos viendo, dejadme que os lo señale un poquito, ¿vale? Estaríamos viendo que esto tiene pinta de triángulo, ¿vale? Si le hacemos aquí unas directrices, esto tiene pinta de triángulo. Bueno, es un poco así, ¿no? Pero si os fijáis bien, están acumulando el precio, y cuando este triángulo se rompa, los triángulos se rompen con muchísima fuerza. Y más si son triángulos que vienen acumulándose desde hace 2 meses, ¿vale? Aquí se está acumulando mucha presión, y cuando esto rompa, si rompe por arriba especialmente, lo tengo clarísimo, se nos va a ir hacia arriba bastante rápido. Y es lo que yo creo, ¿eh? No digo que se vaya a 6.600 de golpe, pero se nos puede ir ya a 6.200, hacer un pullback y luego recuperar y empezar a remontar, ¿vale? Yo creo que el escenario más probable es que el SP500 siga subiendo, ¿vale? Pero tenemos que ir viendo los datos semana a semana. El SP500 tiene bola verde, por lo tanto tiene fuerza. Sin embargo, cuando miramos el Nasdaq, fijaros bien, el Nasdaq le saltó la bola roja y de momento no ha conseguido superarla. Por lo tanto, el Nasdaq, según mi indicador y mi análisis, sigue en corrección. Y la verdad es que los 7 magníficos, algunos de ellos, no todos, están teniendo dificultades. Google ha dado resultados esta semana, dificultades. Microsoft dio resultados la semana pasada, si no recuerdo mal, y también está experimentando caídas. Apple también estaba experimentando caídas. Pero cuidado, porque un suscriptor nos ha pedido que analicemos Meta, porque está en subida libre, y la verdad es que Meta está en subida libre. Se lo tenemos que reconocer. Fijaros qué patrón de acumulación que hizo aquí a final de año, de 2024, y ahora
vela semanal contundente, pero velas pero súper contundentes, ¿eh? ¿Qué está pasando con Meta? Pues lo que está pasando con Meta os lo voy a enseñar un momento, porque tengo aquí el análisis de Yahoo Finance y estaba mirando sus datos financieros y lo que he visto, fijaros bien, beneficios por acción, mejor de lo esperado, mejor de lo esperado, mejor de lo esperado, pero fijaros bien en esto. O sea, yo la verdad que me he visto muy sorprendido. Ingresos versus beneficios. Una subida libre. Fijaros el margen o sea, es decir, tienen un montón de porcentaje de beneficio neto. Se están sentando sobre una pila de dinero esta gente, pero si tienen un montón de beneficios netos sobre los gastos operativos que tienen. O sea, y los beneficios están subiendo, subiendo, subiendo. Probablemente por sus ingresos en publicidad total. Ojo, cuidado, ¿eh? Yo no conozco al 100% el negocio de Meta, pero entiendo que muchos de sus ingresos vienen por publicidad, porque tienen WhatsApp, porque tienen Facebook, porque tienen Instagram también, si no recuerdo mal. Y yo creo que ahí están ganando muchísimo dinero. Eso es bueno para Meta, porque si las empresas empiezan a repuntar y empiezan a gastarse más dinero en publicidad para atraer a consumidores, Meta se va a ver beneficiada. ¿Vale? Otra cosa sería ver si realmente ese tema del metaverso va a llegar a algún lado o no. Yo he visto alguna noticia que parece que Mark Zuckerberg está dando un ultimátum en plan, oye chicos, o hacemos algo con el metaverso o lo cancelaremos. Pero aún y así, fijaros la cantidad de dinero que está ganando. Y fijaros bien, dinero es igual a cotizaciones al alza, al menos en este caso, ¿vale? Yo, análisis que haría aquí es que, por desgracia, según mi sistema, yo tendría que haber entrado aquí, si hubiera querido estar en Meta, ¿vale? Yo en activos que están en subida libre no entro, porque en cualquier momento te pueden hacer algo como esto y entonces te enganchan arriba y puedes perder muchísimo dinero, puedes estar perdiendo muchísimo dinero durante mucho tiempo y ese no es mi estilo de inversión. Yo no entraría en Meta a menos que me diera una bola roja. Ojo, cuidado, imaginaos que hace una vela aquí súper potente y da una bola roja y los fundamentales siguen siendo los mismos, a menos que no haya cambiado nada, sería un punto de entrada. Pero para mí Meta está en subida libre. Otra que está en subida libre, que está un poco fuera de lo que nos han pedido los suscriptores, pero me parece súper interesante, es Palantir. Palantir, ciberseguridad. Increíble, espectacular. Esta acción la analizamos en el canal cuando estaba aquí y en ese momento no entré y tendría que haber entrado. Ahí cometí un error garrafal. De hecho, un amigo mío tiene inversiones potentes aquí y lo tengo que felicitar porque está ganando muchísimo dinero. Subida libre, yo creo que sí. Esta empresa sí, es una empresa que no estaba en el SP500 y ahora sí que ha entrado en el SP500. Lo que pasa es que es muy volátil. Fijaros aquí las caídas que tuvo en 2021, ¿eh? Yo tampoco la veo para entrar ahora. A lo mejor tendría que haber entrado aquí, pero bueno, no me acabé de fiar, ¿vale? Bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Vamos a ver otra empresa que nos ha pedido un suscriptor, ¿vale? Y aquí os quiero hacer una reflexión, ¿vale? Son dos empresas relacionadas con los vehículos eléctricos. Esta fabrica vehículos eléctricos directamente y otra que fabrica fabricante de componentes para vehículos eléctricos, como podrían ser baterías de litio, etcétera, etcétera. No solo para vehículos eléctricos, pero sí baterías, que es la siguiente. Enovix, ¿vale? Son Rivian Automotive y luego tenemos Enovix Corporation. Las dos se parecen mucho los gráficos, fijaros bien, Rivian y Enovix, a ver si la puedo poner bien. Enovix Corporation, o sea, se parecen mucho, me refiero a que tuvieron un momento de gloria quizá en 2022, pero con las caídas de 2022 sus precios están muy deprimidos. Un poco lo mismo que le pasa a Rivian, ¿vale? Y aquí os quiero hacer ahora mismo una reflexión. Fijaros aquí, también en 2022 tuvo un momento de gloria, pero ahora los precios están muy deprimidos. Yo estas empresas no las veo para entrar. Fijaros bien por qué. Si nos miramos sus datos financieros, beneficios por acción peor de lo esperado, aquí superan las expectativas, pero los beneficios están teniendo pérdidas. En este caso estamos viendo aquí ahora mismo Rivian, pero cuando vamos a ver Enovix nos pasa lo mismo, ¿vale? Y esto es un aprendizaje que tenemos que tener incorporado. Si una empresa no gana dinero, ¿vale? Difícilmente va a subir en bolsa a menos que tenga otros componentes, que puede ser un branding muy potente o yo que sé, un CEO muy potente tipo Elon Musk que te diga que da igual, estamos perdiendo dinero pero tengo una pila de dinero para meterle a esto que lo voy a levantar como sea, ¿vale? O que es una empresa de nueva creación. Me parece que hay una de estas que es una empresa de nueva creación, si no recuerdo mal, esta fue fundada en el año 2007, ¿vale? Que ya veis que se dedica al sector de industriales y que fabrican pues baterías de litio y todo el tema de smartphones, bla bla bla. Si estáis dentro de estos valores,
¿vale? Pero ojo que esto no es recomendación de compra ni de venta, ¿eh? Pero esto es lo que yo haría, ¿eh? Si estáis dentro de estos valores y no tenéis una posición extremadamente fuerte, olvidaos. Es decir, olvidaos quiere decir no vendáis, ¿vale? A mí me gusta mucho la filosofía de Peter Lynch que dice, nunca vendas una acción, ¿vale? Y os lo voy a justificar un poquito, ¿vale? Estos sectores, aunque las compañías ahora mismo, aunque estas compañías tengan unos precios muy deprimidos con respecto a lo que tenían, estos sectores son sectores de tecnología que yo creo que tarde o temprano despertarán. Si las compañías están bien gestionadas, tarde o temprano acabarán despertando y a lo mejor acabarán recuperando una parte. No sé si entrasteis por aquí o queréis entrar, ¿vale? Si queréis entrar no entraría, pero si ya estáis dentro yo no vendería, a menos que tengáis una posición extremadamente fuerte, ¿vale? Pero ahí la clave son dos cosas. Primero, nuestra cartera tiene que estar diversificada. No puede ser que pongamos todos los huevos en la misma cesta. No puede ser que pongamos el 100% en una sola compañía, porque en ese caso aquí tendríamos problemas. Pero si hemos puesto un 5% en esta compañía, pues olvidaos, ¿vale? Y si por desgracia habéis puesto el 5% en esta y el 5% en Enovix, tenéis un pequeño problema porque tenéis un 10% de la cartera que está bastante deprimido. Pero aún y así yo creo que la filosofía de Peter Lynch es buena. No vendáis, porque a lo mejor estas compañías ahora mismo no están despuntando, pero si el sector de la tecnología al que están vinculados acaba tirando en los próximos años, podrían llegar a escalar posiciones, ¿vale? Y entonces cuando estén para entrar, vosotros ya habéis entrado a precios mejores, o no, o a lo mejor si estabais aquí ya no tenéis que entrar más, ¿vale? Y nada, a medida que vayáis ganando dinero, pues diversificad. Lo que haría es no añadir posiciones. Me olvidaría y ya está. ¿Por qué? Porque si esta empresa se va a cero, pues perderéis toda la inversión que habéis hecho. Si le ponéis más dinero, evidentemente podéis perder más dinero. Pero si vendéis ahora y habéis comprado aquí, esto realizáis las pérdidas, ¿vale? Y para mí, en realidad, a menos que tengáis, por ejemplo, muchas plusvalías y queráis descontaros impuestos en cuanto a Hacienda, no tiene sentido hacer estas pérdidas, ¿vale? O si queréis reducir una posición, por ejemplo, cosas que se pueden hacer si estáis enganchados en una compañía así, si queréis reducir una posición, yo lo que haría es intentar equilibrar. Yo qué sé, si pierdo, por ejemplo, imaginemos que tengo 5.000 euros puestos en esta compañía, ¿vale? Pues a lo mejor digo, bueno, voy a realizar 500 euros de pérdidas. Podríamos vender una pequeña posición parcial y lo que haría sería, me iría a otra compañía en la que estoy teniendo ganancias y vendería otros 500 euros. Así me quedo un poco a pachas, ¿vale? Vendo los 500 euros, los declaro a Hacienda, pero le digo, pero de esta he perdido 500 euros. De esa manera lo que estáis haciendo es, estáis reduciendo el riesgo que os supone tener una compañía que ahora mismo no tiene fuerza alcista. Pero ojo, cuidado, porque no sabemos lo que van a hacer estas compañías más adelante. Espero que haya quedado claro el concepto. Vamos a ver un momento la renta fija, porque es importante, ¿vale? A ver si la encuentro, la tengo por aquí. Renta fija americana, formato semanal, subida. Esto es por los datos que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Subida de la renta fija americana. Ahora estamos viendo los bonos del tesoro a 30 años. Renta fija europea, subida. Ya hace un par de semanitas que los bonos europeos están subiendo. ¿Por qué? Porque la inflación, aunque ha despuntado un poquito, vamos a verlo, ha despuntado un poquito, no es extremadamente preocupante, ¿vale? Fijaros bien, ¿eh? Zona euro, inflación esperado 2,4, ¿vale? En inflation rate, el ratio de inflación, 2,5 el dato que han dado, una décima por encima de lo esperado en el año a año. Fijaros aquí la gráfica, como la estamos viendo, ¿vale? La azul. Ha despuntado un poquito desde octubre de 2024, que este dato era 1,8, ¿vale? Pero no está siendo nada alarmante. No tenemos aquí una subida de inflación que se nos ha ido al 3,1%. ISM de manufacturas, estamos viendo ahora dato de Estados Unidos, ¿eh? ISM de manufacturas. Ya sabéis que las manufacturas son el 25% de la economía de Estados Unidos. Se esperaba 49,8, es decir, pequeña contracción, y ha dado mejor de lo esperado, 50,9, un poquito de expansión. Esto es positivo para la economía de Estados Unidos. Luego tenemos también ISM de servicios. Fijaros bien, perdóname que os estoy mareando un poquito, pero ISM de servicios 54,3 esperado y ha dado 52,8, peor de lo esperado. Los servicios son el 75% de la economía de Estados Unidos. ¿Qué está pasando aquí? Que las manufacturas están despegando y están saliendo de la zona de contracción en Estados Unidos y los servicios están cayendo un poquito sin llegar a zona de contracción. ¿Qué quiere decir eso? Una economía que está bien. ¿Qué quiere decir eso también? Que probablemente no veamos repuntes de inflación, porque no habrá repuntes salariales.
Otros datos que tenemos que tener en cuenta en nuestro análisis. Las ofertas de empleo, lo tenemos aquí. Ofertas de empleo abiertas. Se esperaban 8 millones de ofertas de empleo abiertas. Ha habido 400.000 menos. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, que probablemente la inflación no vaya a ser un problema, porque si no hay tantas ofertas de empleo abiertas, los precios de los salarios no van a tensar la inflación. Espero que sigáis un poco mi razonamiento, ¿vale? Y haremos una última reflexión final. Aquí, ADP es una consultora privada que hace análisis de mercado de empleo, ¿vale? National Employment Report, ¿vale? Que mide los niveles de empleo privado no agrícola, ¿vale? 150.000 empleos, ¿vale? Se esperaban y fue un poquito mejor de lo esperado, sin ser una barbaridad como hubo aquí en octubre, ¿vale? Un poquito mejor de lo esperado el de ADP, la consultora privada, pero ofertas de empleo abiertas un poquito peor de lo esperado. Ahí los datos están como equilibrados. Pasa un poco lo mismo como el ISM de manufacturas y el ISM de servicios. Mientras uno está subiendo, el otro está bajando y entonces se equilibran, más o menos, ¿eh? Y finalmente, el dato más importante que dieron ayer, por cierto, el Banco de Inglaterra, ¿vale? Bank of England, no es el BOE español, no decidió tocar los tipos de interés. Los tipos de interés se quedan al 4,5% y ayer dieron empleo no agrícola. Este es el dato que se da, me parece que el primer viernes, fijaros bien, el primer viernes de cada mes, ¿vale? Se esperaban 170.000 datos de empleo no agrícola y hubo 143.000. Peor de lo esperado. ¿Esto qué le está diciendo al mercado? ¿Qué le están diciendo estos datos al mercado? Vamos a analizarlo. Primero, la inflación en la zona euro ha subido 0,1. Por lo tanto, no parece que vaya a ser un problema. En Estados Unidos, ¿qué estamos viendo? ISM de manufacturas ha salido de la zona de contracción, se ha ido a la zona de expansión, pero por nada, por décimas, ¿vale? Casi un empate. Sin embargo, los servicios, que es el 75% de la economía, ha bajado de 54 a 52. Por lo tanto, está habiendo una pequeña desaceleración en los servicios. Luego estamos viendo que los datos de empleo no son muy bollantes. El mercado no está haciendo crash en cuanto al empleo, pero tampoco se está recalentando demasiado y eso no va a tensar los precios de los salarios. Por lo tanto, lo más normal con los datos que tenemos encima de la mesa es que la inflación no vaya a suponer un problema en el corto plazo. ¿Eso qué significa? Que la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés. ¿Qué significa que la Reserva Federal baje los tipos de interés? Que las empresas se pueden apalancar más y pueden hacer que el SP500 siga subiendo. El mercado quiere seguir subiendo. Y para seguir subiendo necesita dos cosas: que la inflación baje y que los tipos de interés bajen. De esa manera me puedo apalancar más y puedo, sin que suponga un problema para la economía, porque la inflación es lo que va a hacer que repunte la economía. El último dato que tenemos que ver, que no lo hemos visto, me estaba acordando justo ahora, fijaros bien, el petróleo está bajando. Trump está intentando tomar medidas para que baje el petróleo, lo está consiguiendo. Ha cerrado en 71, que es el crudo, y fijaros bien, se está acercando a la media de 200, no está suponiendo un problema. El petróleo es un componente muy importante para formar la inflación. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que me deis un like por favor y que os suscribáis al canal, porque voy a seguir trayendo análisis y contenido como este. La semana que viene voy a preparar un vídeo que me ha pedido un suscriptor, que es acerca de cómo empezar a invertir, cómo empezar a montar una cartera, y a lo mejor, ya lo veremos, hago un vídeo en donde hago un cara a cara con un amigo inversor y me podréis ver la cara, ¿vale? Ya lo veremos. Bueno, me decís lo que opináis en los comentarios, como siempre, qué añadiríais a los análisis, qué empresas queréis que analice, etcétera, etcétera. Como siempre, vuestro amigo, el monito plateado, se despide. Hasta la próxima.